Bueno, chicos y chicas, el tema que tenemos para hoy es acción, pretensión y demanda. Vamos a hablar un poco de estos tres conceptos que son centrales de nuestra materia. No sin antes también hablar un poco de los procesos de conocimiento. ¿Se acuerdan que algunos encuentros atrás nosotros vimos los procesos de tipo cautelar? Y antes de eso vimos la clasificación general en procesos de ejecución, de conocimiento y cautelar. Así que hoy vamos a empezar a ver los procesos de conocimiento. Los de ejecución los vamos a ver al final, más precisamente en la última clase, cuando vamos a hablar de ejecución de sentencias y del cumplimiento forzado de la sentencia civil, que viene siendo también el procedimiento de subasta. Así que eso es lo que nosotros vamos a ver al final. Pero bien, arranquemos por el principio. Conceptos centrales de nuestra materia: acción, pretensión y demanda. ¿Se acuerdan que en los primeros encuentros nosotros, más concretamente en el primero me parece, nosotros comentamos como una particularidad de nuestra materia el hecho de que las palabras, los conceptos, tienen un significado preciso? En otras materias, a veces las palabras, los conceptos, pueden tener cierta ambivalencia, cierta textura abierta, pueden ser más o menos ambiguos. Ahora, como nuestra disciplina, cada vez que dice algo, pretende dar una noción técnica, suelen tener un sentido, un significado bien preciso. O sea, no digo que no haya términos ambiguos en procesal, porque de hecho hay muchos importantes que lo tienen, ¿no? Como prueba como actividad, prueba como resultado. Está bien, sí, seguro que los hay. Pero en general las palabras tienen un sentido preciso. Y aquí lo podemos ver con mucha claridad, ¿no? Ya habíamos hablado en otros encuentros del concepto de jurisdicción, ¿no? ¿Se acuerdan cómo en materia como derecho político la jurisdicción puede tener varias acepciones? Pero en procesal está claro que hablamos de una función de la República, ¿no? Dirimir conflicto con la fuerza de la cosa juzgada, susceptible de coerción. Bien. Con estos tres conceptos sucede algo similar. Acción, pretensión y demanda tienen un sentido bien preciso. Por acción nosotros entendemos un derecho cívico. Es una especie del derecho de peticionar a las autoridades consagrado en el artículo 14 de la Constitución. En su variante judicial, ¿no? Entonces hay una relación de género-especie. Acción es el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas, por el solo hecho de ser personas, de peticionar ante las autoridades judiciales. Entonces se traduce como un derecho cívico que básicamente es el poder, la potestad de hacer valer una pretensión, ¿no? Y con esto pasamos al otro concepto. La pretensión es la materia alrededor de la cual gira todo el proceso. En su inicio, desenvolvimiento y también en su extinción. Se identifica con el objeto del proceso, porque van a ver que otro punto del programa es el objeto del proceso. Bueno, el objeto del proceso es la pretensión procesal. Ahora bien, hasta acá viene todo medio abstracto, ¿no? ¿Qué queremos decir con la materia alrededor de la cual gira la iniciación, desenvolvimiento y extinción del proceso? No es nada más ni nada menos que aquel bien de la vida que reclama el actor. Bien de la vida es exactamente eso, chicos, es un bien. Los bienes comprenden derechos, comprenden cosas, potestades de hacer algo, potestades de que alguien no haga algo. Entonces, todo esto que ustedes vieron en introducción al derecho, en derecho civil, se aplica aquí. Es lo que el actor viene a peticionar como insatisfecho, ¿no? Entonces, eso es la pretensión. Van a ver que Palacio, Lino Palacio,
cuando habla del objeto del proceso y de la pretensión, habla de dos tipos de objeto de la pretensión. El fin inmediato, digamos, el objeto mediato y el inmediato. Y él dice que el inmediato es esa declaración de certeza, ¿no? Que es producto del proceso de conocimiento. O sea, vendría siendo la sentencia, ¿no? La sentencia que te dice si vos tenés razón o no. Y el objeto mediato sería el bien de la vida, ¿no? La cosa, el cobro de los pesos, el desalojo, la reivindicación de un inmueble, la cuota de alimentos. O sea, esas son las pretensiones. Es un estado de insatisfacción previo, ¿no? Que el actor pretende solventar articulando una petición judicial para que el supuesto deudor se la cumpla. Por eso que las pretensiones siempre se articulan contra otro. Siempre es fulano de tal contra mengano sobre la materia, que es la pretensión. Ahora, lo que dice Palacio está bárbaro, no es que esté mal, pero en la realidad no, las personas no van al estudio de un abogado a pedir asesoramiento y ayuda para obtener una sentencia que le dice que tiene razón o no. Porque la verdad es que la sentencia declarativa está buena para hacer un cuadro y lo podés colgar en la cocina, en el living. En definitiva, lo que pretende, lo que quiere, digamos, el actor es acceder a ese bien de la vida que le viene negado de manera forzada, ¿no? A través de un proceso judicial. Porque si hubiera un cumplimiento espontáneo, no estaríamos transitando un litigio. Entonces, ese es el objeto del proceso, la pretensión. ¿Y cuál es la pretensión? El bien de la vida que reclama el accionante. Está bien, hay veces que la pretensión no se articula en contra de otro, hay ejemplos, como Sayan contra Sac de Sayan, creo que ya hablamos de ese fallo, donde ambos pretendían el divorcio cuando no existía en la República Argentina, eso fue en el año 80 y pico, 86 me parece. Sí, hay supuestos donde la pretensión no se articula en contra de alguien, donde los dos piden lo mismo. Pero en definitiva lo que hay es un conflicto jurídico. Va por ahí. Hay una insatisfacción a raíz de un conflicto que es jurídico y él o los accionantes pretenden, reclaman el cumplimiento de algo a lo cual tienen derecho o que creen que tienen un derecho legítimo. Entonces, esa es la pretensión, el objeto del proceso. Y en torno a esa materialidad gira el inicio, el desenvolvimiento y la extinción. Porque imagínense que del otro lado siempre hay un demandado que se va a oponer. Esa es la oposición, pero digamos, es la resistencia a la pretensión del actor. Pero el objeto siempre gira en torno a lo que reclama la actora. Ahí está la onda. Y la demanda es un vehículo, es una herramienta, porque todo eso, ¿cómo se traduce en términos concretos? En una demanda civil, que puede contener una o varias pretensiones. Entonces, ¿qué es la demanda? Un acto procesal. ¿Cuál es su característica principal? La introducción de la pretensión procesal. Y es un medio para poder hacer valer los derechos en juicio. Entonces, fíjense cómo todos estos conceptos se van encadenando, ¿no? La acción es el derecho de peticionar a las autoridades. La pretensión es el objeto del proceso. Es esa materia alrededor de la cual gira todo el juicio. Y el vehículo, el medio, la herramienta que utilizo es la demanda civil, que puede introducir una o varias pretensiones. Bien, ahora, ¿para qué sirve la teoría general de la pretensión? Porque si ustedes van al manual van a ver que dedica bastantes páginas
a la pretensión. Habla de los sujetos, habla de la actividad, habla de que hay un elemento objetivo que se divide a su vez en objeto y después en causa. O sea, fíjense cómo, si bien el concepto es bastante simple, después la pretensión tiene varios elementos, ¿no? Al punto tal que uno a veces se confunde entre los elementos de los actos procesales y los elementos de la pretensión. Fíjense que es medio confuso, ¿no? Bueno, se parecen, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Porque acá nosotros estamos analizando específicamente la pretensión procesal. Y en varias bolillas atrás nosotros vimos algo parecido a esto, pero hablando de los actos procesales. ¿Por qué se da eso de que es parecido, de que más o menos algunos elementos se pisan? Y básicamente porque la pretensión siempre está contenida adentro de un acto procesal, que se llama demanda, ¿no? O sea, estamos analizando el acto procesal demanda en uno de sus elementos, que es la pretensión, y a su vez se pueden descomponer en sujetos, elementos de tipo objetivo, como el objeto y la causa, y también en actividad. O sea que tienen una similitud parcial. Lo que pasa es que lo que vimos nosotros como teoría del acto procesal es más amplio, mucho más amplio, porque ahí estamos hablando de todos los actos procesales, recursos, demandas, prueba. Entonces no se confundan en este punto. Cuando lo analicen ustedes un poco más fino y hagan la lectura particular después, más adelante, no se confundan en eso. Se parece, pero no es lo mismo. Esto es mucho más acotado. ¿Quiénes son los sujetos de la pretensión? Las partes y el juez. Cuando hablamos de los elementos objetivos de la pretensión, siempre va a haber una causa y un objeto. Ya hablamos de esto hace unos minutos, ¿no? Para Palacio el objeto puede ser mediato o inmediato. Y el inmediato es la sentencia declarativa del alcance de los derechos de las partes, y el mediato es ese bien de la vida alrededor del cual gira toda la temática. Bueno, esa es la pretensión en términos más estrictos, ¿no? Y la causa de la pretensión es una causa fuente, ¿no? Es de dónde surge, cuál es, qué es lo que brinda la legitimación para reclamar. Va por ahí. Ahora, ¿para qué sirve toda esta teoría general de la pretensión? Para después poder resolver los casos de litispendencia, cosa juzgada, o bien para ver si la sentencia definitiva respeta el principio de congruencia. Nosotros ya hablamos del principio de congruencia, es aquello de que jueces y juezas no pueden resolver ni de más ni de menos, ni algo distinto a lo que las partes piden. Entonces, para eso sirve la teoría de la pretensión. Fundamentalmente la parte de su objeto y de la causa, ¿no? Porque eso es, ahí está el corazón del tema. Causa en el sentido de la legitimación, de dónde surge. Si está legitimado para reclamar, o si la legitimación pasiva está acreditada o no. Fíjense en los casos de litispendencia, que es cuando hay un juicio iniciado y después se inicia otro. Y ahí hay que ver si coincide el objeto, puede ser que haya coincidencia total o parcial, si la causa es la misma. Si nosotros verificamos que hay litispendencia, el segundo proceso se va a acumular con el primero. Después fíjense las reglas de litispendencia, ¿no? Porque eso tiene algunas particularidades. En general es el que previno, pero si los dos están, digamos, en un estadio inicial, hay que ver en cuál se notificó la demanda primero. Bueno, es más fino que esto, ¿no? Estamos hablando en términos generales. Pero bueno, vale como ejemplo. Lo mismo sucede en la cosa juzgada, para saber si el segundo caso es
juzgar de vuelta, lo mismo, tengo que analizar necesariamente el objeto de la pretensión y la causa. Si hay identidad, hay cosa juzgada. La famosa triple identidad, ¿se acuerdan? Esto lo tienen que haber visto sí o sí en procesal 1, no me digan que no se acuerdan. La triple identidad de sujetos, de objeto y de causa. Si los sujetos son los mismos, el objeto de la pretensión es el mismo y la causa es la misma, estamos jugando dos veces lo mismo. O bien hay litispendencia si es que el anterior proceso no terminó. Bien, ahí la trascendencia, ¿no?, del tema, que parece muy teórico, pero después sirve para resolver casos puntuales. Bien. Hablemos un poco de los procesos de conocimiento. Algo nosotros ya dijimos cuando clasificamos los procesos. La clave de los procesos de conocimiento está en que termina en una sentencia que declara el derecho de las partes, su alcance. Y eso lo hace después de transitar un juicio con amplitud probatoria, con amplitud de defensas y con amplitud, para la redundancia, del conocimiento de la causa que da origen a ese proceso. Lo decimos de vuelta. ¿Cómo distingo yo un proceso de conocimiento y lo separo de los juicios de ejecución y del juicio cautelar? En el juicio de conocimiento, la sentencia de carácter declarativo declara el derecho de las partes y lo hace luego de un acto de juicio. Y ese acto de juicio es amplio y lo hace con amplitud de defensas de parte del demandado y amplitud probatoria también para el demandado y para el actor. Fíjense que eso es lo que no ocurre en los procesos de ejecución y en los procesos cautelares. En el proceso de ejecución las defensas son limitadas, son 5 nada más. Fíjense que no hablamos de defensa de previo y especial pronunciamiento, no la comparen con eso, porque en el proceso de conocimiento también se habla de defensas previas, y parecen pocas, porque son 8 o 9. Bueno, no, acá estamos, si lo comparamos con el juicio de ejecución, nada que ver. Fíjense que las defensas del juicio ejecutivo son 5 nada más, pero no son previas, son 5. Ni previa ni no previa, 5 son. Prescripción de la ejecutoria, falsedad, son 5 nada más, chicos. En cambio, en el juicio de conocimiento, las defensas no tienen límite, son todas las que se te puedan ocurrir. Las previas, las 8 o 9 previas, y todas las otras que se te puedan ocurrir. Es infinito el catálogo de defensas. Y algo similar ocurre con la prueba. Amplitud probatoria, todos los medios que el código propone, y aún los que no proponga y se le parezcan a alguno, en la medida que no sean una prueba ilícita, pueden producirse, ofrecerse y producirse. El juicio ejecutivo no, admite la defensa con prueba documental nada más. Entonces, fíjense la diferencia, ni hablar del juicio cautelar, ¿no? Ni hablar. Ya hablamos de esto. La reina de las pruebas cautelares es la documental. Y no hay ningún tipo de traslado. Se dicta inaudita parte. Entonces, fíjense, no hay ni discusión. Es un monólogo. Por eso la sentencia no hace cosa juzgada material. Entonces, de esto ya hablamos un poco en la clase anterior. Lo central del juicio de conocimiento está en la amplitud del análisis del tema decidendum, en la amplitud de la prueba, en la amplitud de la defensa, y da lugar a sentencias que declaran el derecho de las partes y lo hacen con la fuerza de la cosa juzgada en sentido material. Pétrea, si queda firme, no puede ser doblegada ni por una ley, ni sus efectos revertidos en otro tipo de juicio. Ahí está la onda. Bien, y tiene una estructura, ¿no? Una estructura
bien particular. Ya hablamos de que el juicio de conocimiento se clasifica en tres, por lo menos en la provincia de Buenos Aires: ordinario, sumario y sumarísimo. Los tres son de conocimiento, ¿no? Los tres son de conocimiento. El sumarísimo a veces genera algunas dudas, ¿no? Porque como pretende ser célere, uno se pregunta si es de conocimiento o no. La respuesta es que sí, sí lo es. Lo mismo que el amparo. El amparo es un juicio sumarísimo, es de conocimiento. Es un juicio de conocimiento, un verdadero juicio de conocimiento. Y tiene una estructura en tres etapas. Una etapa introductoria o postulatoria también, caracterizado por lo que le llaman traba de la litis, que es la demanda y la contestación. Entonces tenemos la interposición de la demanda, donde la actora articula pretensiones en contra del demandado. Traslado. Contestación de demanda. Un nuevo traslado al actor, si es que esa contestación incorporó documentos o introdujo hechos que el actor no tuvo previsto en su escrito. Y ahí se trabó la litis. No hay un nuevo traslado de la réplica que hace el actor. No, termina ahí. Repito, demanda, contestación de demanda y un nuevo traslado al actor solo en el caso de que haya documentos o que haya hechos que no tenían nada que ver con lo que el actor introdujo en la demanda. Porque puede ser que no haya traslado al actor de que quede ahí, digamos, que quede trabada la litis con la contestación. Es medio raro porque en general toda contestación de demanda algún documento incorpora. Entonces, en la generalidad de los casos siempre hay un nuevo traslado al actor de la contestación de la demanda. Y esa es la famosa traba de la litis. Después tenemos la fase probatoria, ¿no? La fase probatoria podría no existir, ¿no? Porque solamente se abre la causa a prueba cuando hay hechos que son controvertidos y conducentes. ¿Cuándo podría no abrirse la causa a prueba? Cuando las partes están de acuerdo en la plataforma fáctica y el desacuerdo está en el alcance de los derechos. Por ejemplo, no hay un desconocimiento acerca del contrato, los dos estamos de acuerdo de que existe, los dos estamos de acuerdo en que el vínculo está vivo. Ahora las dos partes difieren en la interpretación de una cláusula. Entonces, eso podría ser un juicio que se resuelve como de puro derecho, o sea, se pasa de la fase postulatoria a la decisoria. Pero bueno, lo cierto es que también en la mayoría de los casos los hechos sí son controvertidos y sí son conducentes. Conducente quiere decir el hecho que es relevante para resolver el conflicto. Si los hechos que son controvertidos no son conducentes, no interesan. Porque el ejemplo sería, sí, estamos de acuerdo en todo, salvo en el color de la corbata que tenía cuando fue a firmar el contrato. No era naranja, era verde. Ese no es un hecho conducente, pero no interesa a nadie, no tiene nada que ver con resolver el conflicto jurídico. Entonces, tiene que haber hechos que sean controvertidos y además conducentes para resolver la litis. Otro supuesto en el que no se abre la causa prueba es cuando la única prueba que hay es la documental. Entonces, no tiene sentido abrir a prueba, porque nadie ofreció otra. Entonces, solamente con la documental está lista la causa para resolver la sentencia definitiva. Entonces pasa de la etapa introductoria a la fase decisoria en un solo paso. Bien, ¿cuál es el comienzo? Ya para hilar un poco más fino, ¿no? El comienzo de la etapa probatoria está dada por el auto de apertura a prueba. ¿Se acuerdan que dijimos que la palabra auto en singular es un sinónimo de providencia simple? Bueno, esa es la naturaleza del auto de apertura a prueba. Es una providencia simple, chicos, no es interlocutoria. El auto de apertura a prueba declara que existen los hechos controvertidos y conducentes y ordena abrir la fase probatoria.
Si hablamos de un proceso ordinario, la notificación del auto de apertura a prueba implica el comienzo del plazo para ofrecer prueba. Y en los procesos sumarios y sumarísimos, no. El auto de apertura a prueba ya contiene el proveimiento de la prueba. O sea, de la prueba que las partes ofrecieron en la demanda y en la contestación, en el mismo auto de apertura a prueba, el juez o jueza ya dice cuáles le va a permitir producir. Entonces contiene dos actos procesales en uno: el auto de apertura a prueba y el proveimiento de la prueba. Los dos en el mismo despacho. Ambos son providencias simples. En un juicio ordinario esto parecería disociado. Primero el juez declara abierta la causa a prueba, las partes dentro de los 10 días ofrecen la prueba distinta a la documental, y después de eso viene el proveimiento de la prueba. Es un despacho que dice, bueno, la actora ofreció tal y tal y tal y tal prueba y se van a producir tal y tal y tal. Tan sencillo como eso. Pero ya vamos a hablar de las diferencias en el procedimiento probatorio entre el juicio ordinario y los otros dos procesos de conocimiento. La última etapa, como algo ya adelantamos, es la decisoria, caracterizada por el pronunciamiento judicial, ¿no? Pero pueden pasar varias cosas en esta fase. Esta fase empieza cuando queda firme el llamamiento de autos para sentencia definitiva. Está bueno ir marcando, digamos, los mojones en cada fase. Ya dijimos que la introductoria o postulatoria está dada por la traba de la litis. Demanda, contestación. Y si fuera el caso, un nuevo traslado al actor. Queda trabada la litis. Termina, digamos, la fase postulatoria con el auto de apertura a prueba, que también es el primer paso de la fase probatoria. La declaración de la causa abierta a prueba es el primer mojón del procedimiento probatorio, que termina con lo que llaman conclusión de la causa y llamamiento de autos para sentencia definitiva. Es el mismo despacho, chicos, no son dos. Es una resolución judicial donde el juez declara la causa conclusa. Yo sé que es medio raro porque en el sentido común decir que la causa concluyó pareciera que es la que tiene sentencia y está para archivo. Bueno, no. En la lógica del código, la conclusión de la causa es la conclusión del procedimiento probatorio. Y lo único que queda es dictar sentencia. Entonces, ese, una vez más, es el último acto procesal del procedimiento probatorio, y cuando queda firme, se transforma también en el primer acto procesal de la fase decisoria. Es un despacho muy sencillo, chicas, no se imaginen nada raro, ¿no? Dice algo así como que, habiendo vencido el procedimiento probatorio, el plazo de prueba, y no habiendo más prueba que producir, se declara la causa conclusa. Punto y aparte, se dicta el llamamiento de autos. En tanto no hay más actividad procesal que realizar, se llaman los autos para el dictado de sentencia definitiva. Así es sencillo, es una carilla. Lo que pasa con el llamamiento de autos es que se lo deja consentir. Eso es por si quedó actividad procesal pendiente y nadie se dio cuenta. Es justicia humana, así que se pueden equivocar. Entonces se lo deja consentir durante 5 días para ver si es que faltó algo. Ese es el último momento para decirlo. Una vez que queda firme el llamamiento de autos, la causa pasa a resolver y lo único que queda es el dictado de la sentencia definitiva en los términos del artículo 163. Ahora bien, yo le decía, guarda que en la fase decisoria, si bien pareciera que lo único que hay es la sentencia, pueden pasar otras cosas también, puede haber medidas para mejor proveer, ya vamos a ver lo que son, pero básicamente son medidas que puede tomar el juez o la jueza en el sentido de aclarar algún medio probatorio. Por eso son para decidir mejor. No pueden suplir las deficiencias probatorias de las partes. Eso que quede claro, chicas, no se puede. Si una parte se olvidó un medio probatorio, el juez no puede producirlo
enmascarado en una medida para mejor proveer. No, eso es, no pasa. No. Esa es pregunta de final, chicas, ¿eh? Eso grábenselo, les pido por favor. El juez no puede bajo ninguna circunstancia ordenar prueba que las partes no ofrecieron. Ese es el límite exacto de las medidas para mejor proveer. Es ese. Porque si lo hiciera, vulneraría la defensa en juicio y básicamente el principio dispositivo, ¿no? Porque si las partes alguna prueba no la ofrecieron, era porque no querían hacerlo. Entonces, mal podría hacerlo el juez o la jueza. Podría haber también incluso la presentación de algún tipo de convenio en la fase decisoria. El código pareciera negarla esta posibilidad, pero la verdad es que si las partes presentan un proyecto de acuerdo transaccional, se lo van a tomar. Se lo van a tomar. Por una cuestión de sentido común, ¿no? Lo libera el juzgado de dictar una sentencia. Entonces, si las partes logran acordar, aún después del llamamiento de autos, todo bien. Si es oportuno, el juez lo va a homologar y no hay más juicio. Y finalmente también podría existir el dictado de alguna medida cautelar. Es medio raro, pero bueno, podría ocurrir que la prueba, digamos, rendida tenga un nivel de convicción tan alto que pueda allanar el camino hacia la concesión de alguna medida cautelar. Es raro, como les decía el otro día, las cautelares en un proceso de conocimiento son raras. Pero en este estadio, si la prueba, digamos, apunta toda para el mismo lado y es contundente, yo creo que podría allanar el camino para una medida cautelar. Entonces, podría ser que en esta fase se dicte algún tipo de cautela. Después, obviamente, que las medidas instructorias que el juez o la jueza pueda ordenar dentro de su competencia también, ¿no? Acá se mezcla un poco con las medidas con las medidas para mejor proveer, porque podría tranquilamente ordenar un reconocimiento judicial, podría citar a las partes. En definitiva, todo lo que sean medidas instructorias podrían ocurrir. Si tienen que ver con la aclaración o la ampliación de alguno de los medios de prueba ya ofrecidos, estaríamos hablando de una medida para mejor proveer. Y esta fase termina con el dictado de la sentencia definitiva. Guarda que si a esta altura están pensando que la fase recursiva es otra fase más, yo creo que no. Podría vérselo de ese modo, pero no. Pasa algo similar a la ejecución, no es una fase más, es otro proceso. ¿Se acuerdan que esto también hablamos en el encuentro pasado? Para la lógica del código, la ejecución es otro proceso, no una fase más. Y con el recurso pasa algo similar, no es otra fase del proceso de conocimiento, no. Es otra instancia donde se replica la estructura. Fíjense que los recursos tienen una fase introductoria, que sería la expresión de agravios con su contestación. Podría tener una fase probatoria en cámara, esto es la apertura a prueba en cámara. Y finalmente también tiene una fase decisoria con el acuerdo de los vocales de la cámara, de la sala. Entonces no es que tenga una fase más, es otra instancia donde se replica la misma estructura, una fase introductoria, una fase de prueba, que puede estar o no, lo mismo que lo que analizamos recién, y una fase decisoria, donde también hay un llamamiento de autos y un pase al acuerdo de los jueces de la sala. Ustedes saben que las cámaras en la provincia de Buenos Aires tienen una presidencia y tres salas, compuestas por dos vocales. Entonces, la causa también tiene, digamos, un momento donde pasa al acuerdo y empieza una fase decisoria. Ahí me dice Rosalí que le llegó la corrección del trabajo. Anda medio lenteja, Hotmail. Sí, puede ser. Después fíjense si le llegó a los otros. Bien. Hasta acá, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Estamos?
Bien, hablamos un ratito de demanda y ya terminamos. Una aclaración, o más que una aclaración, una remisión. Nosotros no vamos a tener tiempo de ver la preparación del proceso. O sea que si esto fuera, digamos, un curso regular, yo en vez de pasar a la demanda, hablaría de la preparación del proceso civil, donde entra la prueba anticipada y las diligencias preparatorias. Lo van a tener que leer ustedes, no sin antes hacer una muy breve aclaración, 5 minutos a este tema. No se compliquen mucho la vida, chicas. Chicas y Jorge, si no parece que lo estamos relegando a Jorge. No se compliquen la vida. Nuestro código junta la prueba anticipada y las diligencias preparatorias en el mismo capítulo por una cuestión de practicidad legislativa, porque en realidad no tienen nada que ver. Como ustedes ya lo estarán viendo, unas tienen una naturaleza eminentemente probatoria y las otras están encaminadas a preparar el juicio. Pero acá está la clave del misterio. No es preparar como quien va a sacar fotocopia y se prepara para dar un parcial o rendir un final. No es preparación en sentido material. No es levantarme temprano en la mañana y ponerme a escribir. No va por ahí. Es preparación en sentido jurídico. Las diligencias preliminares, si ustedes las analizan, hay una banda, y además que no es un catálogo cerrado, es un catálogo abierto. Todas las que están ahí en el código son ejemplos de diligencia preliminar. No termina ahí. Es una tipicidad abierta. Si las analizan una por una, intentan, digamos, agruparlas, todas tienden a determinar la legitimación pasiva, tienden a determinar cuestiones de personería o tienden a determinar el tipo de acción. Entonces fíjense cómo lo de preparar cobra sentido. No es preparar en sentido material, es preparación jurídica. O sea, son todas diligencias que a mí me van a servir, o que yo necesito, más porque lo de servir pareciera introducir una noción de practicidad. No es que es porque es práctico, es porque yo necesito esas diligencias previas para preparar en sentido jurídico el juicio. Les voy a dar este ejemplo. Imagínense que hay una casa que está ocupada y ustedes no saben a título de qué está ocupada. Y ahora, ¿eso les va a servir? No, corrijo lo de servir, porque otra vez volvemos a la practicidad. No es que les va a servir. Lo van a necesitar, ese dato ustedes lo van a necesitar para determinar la acción. Uno de las diligencias preliminares es el mandamiento de constatación. Va el oficial de justicia y toca timbre, y le pregunta al ocupante, después de decirle buen día, ¿en calidad de qué detenta la cosa? Y ahí el ocupante, puede ser que no diga nada, pero también puede ser que lo diga. Puede decir, no, mire, yo alquilaba acá, no voy a pagar más, y me quedé. O puede ser que diga, no, yo esta casa la compré por boleto, es mía. En los dos supuestos, esa declaración sirve para determinar el tipo de acción. En el primer ejemplo yo podría ir por el desalojo. Y en el segundo tendría que ir más por el lado de la reivindicación. Ahora, si yo me tiro la pileta de una, vamos a suponer que voy por el desalojo, me tiro de una, digamos, sin diligencia preliminar. Digo, nada, bueno, vamos por el desalojo. Y después la otra parte, contesta que es poseedora, acompaña un boleto de compraventa. Ya está, me bloqueó el desalojo, porque esa persona no tiene obligación de devolver. Y eso va a actuar en contra de la pretensión del cliente. Después, ¿cómo le explicamos al cliente? Sí, mira, es tu casa, pero me equivoqué de acción. Entonces tenés que pagar las costas del desalojo. No va a matar al cliente, porque no le entra en la cabeza como si es propietario de un inmueble, le rechazan el desalojo. Bueno, se lo están rechazando por un error técnico nuestro. Entonces, para eso sirven las diligencias preliminares. Se necesita más precisión acerca de la legitimación, de la personería, del tipo de acción. Lo mismo pasa con los que se presumen que son incapaces. Imagínense, si se presume o yo tengo una idea de que podemos estar enfrentados, digamos, adversarialmente contra una persona que es incapaz,
hay que ver si tiene personería, si tiene capacidad para estar en juicio o no. Entonces, eso se puede hacer antes, para eso están las diligencias preliminares. Y la prueba anticipada, chicas, nada que ver. Se lo voy a resumir todavía más. A veces por ahí los reduccionismos son medio simplistas, pero sirven para aprender, digamos, de primera mano de qué estamos hablando. Una vuelta, hablaba con esto con un colega que trabaja en un juzgado, y me dijo algo que me lo esclareció de una manera. Había casos que siempre me generaron duda, como por ejemplo el secuestro de historia clínica, que cabalga entre la prueba anticipada y la diligencia preliminar. Entonces, charlando con mi amigo y colega, me dice lo siguiente: me dice, mira, Guille, acá en el juzgado hacemos así, y es así en casi todos los juzgados civiles, me dijo, por lo menos los que él conoce. Me dice, acá, por regla, le damos tratamiento de diligencia preliminar. Y cuando se trata de producir de manera anticipada alguno de los medios que prevé el código, le damos tratamiento de prueba anticipada. Porque acá seguro a ustedes les va a surgir la duda. Van a empezar a pensar ejemplos y van a decir, ¿esto será diligencia preliminar o prueba anticipada? Bueno, yo se lo simplifico aún a riesgo de caer en algún tipo de arbitrariedad. Háganse esta pregunta. ¿Se trata de la declaración anticipada de un testigo? ¿Se trata de una pericia anticipada? ¿Se trata de un pedido de información anticipado que ineludiblemente tiene que salir por vía judicial, como por ejemplo el pedido de informes a bancos? Si estamos en uno de esos supuestos, es prueba anticipada. En todo lo demás, va a ser una diligencia preliminar. Así de corto. ¿Por qué es esto? Porque en realidad los casos que generan duda, como por ejemplo el de la historia clínica, el secuestro, es más preparatoria que prueba anticipada. Porque con la historia clínica en la mano, yo puedo determinar el legitimado pasivo, fíjense, puedo determinar el tipo de acción, si es incumplimiento contractual, si se lastimó en ocasión de otra cosa que no tenía nada que ver con un contrato de medicina prepaga. Podría yo llegar al convencimiento de que no hay acción, porque si yo tengo la historia clínica en la mano y parece estar todo bien, quizás me convenzo de que no hay acción. Entonces, es más una diligencia preparatoria que una prueba anticipada. Está bien, sí, es la incorporación de un documento de manera previa, pero digamos, su naturaleza se acerca más a las diligencias preparatorias que a la prueba anticipada. Lo mismo ocurre con la remisión de expedientes administrativos. Si eso se pide en forma previa, le van a dar tratamiento de diligencia preliminar, no de prueba anticipada. Y le digo más, la prueba anticipada casi que queda relegada exclusivamente a la pericia anticipada y a la testimonial anticipada. Esas dos. Porque la confesional directamente no se puede, está prohibido por el código. Y en todos los demás casos le van a dar tratamiento de diligencia preparatoria, seguro. Y los de informes, si yo necesito un informe preliminar, previo, en la mayoría de los casos te lo rechazan, porque ustedes saben que abogados y abogadas, en raíz de la ley, a raíz de la ley 5.177, que rige la profesión de abogados y abogadas, tenemos como atribución o potestad pedir informes con solo invocar esa ley. Entonces, salvo que sea necesario sí o sí que pase por juzgado, lo van a rechazar, lo van a rechazar. Eso pasa, por ejemplo, cuando abogados y abogadas piden el informe de dónde vive la persona a través del juzgado. Te lo rechazan porque te dicen que eso se puede conseguir extrajudicialmente por las atribuciones de la ley 5.177. Entonces, la prueba anticipada queda relegada a los casos de pericial y de testimonial, y eventualmente a la de informes cuando no hay otro camino que hacerlo judicialmente. Bien, pero después mírenlo, véanlo ustedes, de última, si hay algún tipo de preguntas o de dudas, lo podemos resolver acá. Pero que creo que con esas líneas tendenciales no debieran tener mayores problemas. Bien, ¿qué pasa con la demanda? Ahora sí.
Vamos a decir, aunque sea algunas palabras, sin perjuicio de retomar en el encuentro que viene. Ya dijimos, ¿no?, que es un acto procesal de inicio, ¿no?, y que además tiene la particularidad de contener una o varias pretensiones. Falcón, nuestro querido Falcón, habla de la demanda civil y la distingue elementos. A mí me parece bastante didáctico hablar de los elementos de la demanda según Falcón, porque nos va a ayudar después a comprender qué rol juega o juegan algunas características que uno no le cierra bien si son parte de la demanda o no, como por ejemplo la prueba documental, o que Pito toca el bono y el anticipo. Bueno, entonces en este sentido Falcón es esclarecedor, porque dice: existen elementos de carácter extrínseco de la demanda civil que también pertenecen al resto de los actos procesales. Tienen que ver con su forma externa, por eso son extrínsecos. Y se refiere concretamente al idioma, que es castellano, se refiere al color de la tinta, eso que habla el código de color azul, azul-negro o negro, y en general a todos los requisitos extrínsecos que nosotros los tenemos en la acordada 3975, ¿no?, cuando habla del tamaño de la letra, si es de papel tiene que ser en hoja 4. Bueno, esa forma externa de manifestarse la demanda es un elemento extrínseco, porque tiene que ver con su forma y además es común al resto de los actos procesales, o mejor dicho, al resto de los escritos, ¿no? No a los actos, o hay actos procesales que son orales, pero es común al resto de los escritos judiciales. Después va a haber elementos que son intrínsecos y son los que hacen a la esencia de la demanda, los que nos van a permitir identificar cuando nosotros estamos ante una demanda civil. Y fíjense que esto, leído en sentido contrario, nos permitiría ver cuando hay un grave defecto en la demanda, que podría dar lugar a la excepción de defecto legal, o bien si el juez lo considera directamente a lo que llaman improponibilidad objetiva de la demanda, o sea, la puede rechazar in limine, decir, miren chicos, esto ni siquiera es una demanda, es un desastre, y la rechaza, digamos, así, de taquito. ¿Y cuáles serían? Bueno, los que están enumerados en el artículo 330, pero esencialmente la pretensión. Fíjense cómo va cerrando todo lo que nosotros venimos diciendo anteriormente, ¿no? El 330 en general, ¿no?, la individualización de las partes, el derecho expuesto sucintamente, los hechos de la demanda, pero esencialmente la pretensión. Y dice que después existen elementos que son integrativos, que si bien no son parte de la demanda en sentido estricto, la integran, la complementan, haciéndolo un acto procesal íntegro, ¿no?, complejo pero íntegro. Y concretamente sería la prueba documental. Fíjense cómo esto nos ayuda a ver qué rol juega cada cosa, ¿no? La prueba documental no es demanda, pero la integra. Lo mismo pasa con el acompañamiento de poderes. Si hay un poder para litigar que va anexo a la demanda, funge como un elemento integrativo. El bono, el anticipo previsional, el pago de la tasa, de la sobretasa de justicia, son todos elementos integrativos de la demanda. O sea, no forman parte de los elementos esenciales, pero sí la integran completando ese acto procesal. Después la demanda, como acto procesal y como escrito, ¿no?, porque nosotros tenemos un sistema de demanda por escrito. Tienen que saber, esto yo no se lo voy a tomar, ¿no?, pero hay sistemas jurídicos donde la demanda puede postularse oralmente. No sería el caso de Argentina, que abraza el principio escriturario, ¿no?, de la demanda.
Tiene una estructura, ¿no? Tiene un sumario. Esto está interesante ver de dónde sale, porque a veces uno ve los sumarios que es como un encabezado donde dice el actor, la demandada, el monto de la pretensión, la materia. Eso no es una costumbre, eso es un requisito que surge de la acordada 3397, artículo 50. Dice que todo acto de iniciación procesal será encabezado con un sumario que va a indicar actora, demandada, la materia y si es que se solicita algún tipo de medida cautelar. Eso surge de la acordada 3397, artículo 50. Luego, como todo escrito judicial, fíjense, este podría ser un elemento extrínseco, tiene un encabezamiento, ¿no? Esto va en línea con el artículo 118. El artículo 118, inciso 2, dice que todos los escritos deberán encabezarse con expresión del objeto. Bueno, ¿cuál sería el objeto? Inicia demanda de desalojo, daños y perjuicios, incumplimiento contractual, reivindicación, interdicto, lo que se les ocurra. Con todos los requisitos de todo encabezamiento, esto lo vamos a ver más fino en prácticas, pero va a estar el domicilio real, el domicilio procesal, el domicilio electrónico, el nombre y los datos de los abogados o abogadas intervinientes, etcétera, etcétera. Si hubiera algún tipo de representación, se indica la personería, o sea, si se actúa por apoderamiento o en representación legal de otro, como es el caso de los padres respecto de sus hijos. Como todo escrito también tiene un objeto, que es donde se explica sucintamente de qué se trata ese escrito. Vengo por medio de la presente a entablar demanda de daños y perjuicios contra fulano o fulana de tal, cuyo domicilio real es tal. Ese es el objeto. Es como una suerte de resumen de lo que se está buscando con ese escrito. También es un requisito común a todos los escritos procesales. ¿Qué más? Y acá sí ya nos metemos en el artículo 330. Los hechos. Después de esto vienen los hechos. Que es el primer elemento esencial y tiene una gran trascendencia, porque no solo va a marcar la cancha en sentido de la plataforma fáctica, sino que también los hechos de la demanda van a ser los que se tengan en cuenta para ver la competencia judicial. Muy importante, esto ya lo vimos varias clases atrás. La competencia más importante que nosotros tenemos que poner el foco ahí, la primera que hay que discernir, es la competencia federal o la competencia local. Entonces, todo esto va a surgir, ni hablar de todas las otras, ¿no? Pero me pareció un momento oportuno para recordar que la más importante es la que distingue entre federal y local. Esto va a surgir de los hechos del actor cruzado con los hechos de la contestación de demanda, pero siempre fundamentalmente a partir de los hechos que explica la actora. 330, inciso 3, la pretensión. Dice, la cosa demandada con toda exactitud. O sea que la pretensión tiene que ser formulada en términos precisos. Y el 330 infine habla del monto. Si se pudiera valorar, hay que consignar un monto. 330, inciso 5, nos habla de los fundamentos jurídicos de la pretensión. El 330, inciso 5, dice algo así como el derecho expuesto sucintamente. Estos son los fundamentos jurídicos de la pretensión. Otro elemento de la demanda es la prueba. Y acá hay que hacer un distingo. Si el proceso es ordinario, solo va a tener, tanto la demanda como la contestación, prueba documental. Y esto ya lo dijimos hace un ratito. El resto de la prueba en un proceso ordinario se ofrece luego del dictado del auto de apertura a prueba. Ahora, si esto fuera un proceso sumario, va a tener la mención de la prueba documental y también el ofrecimiento de la restante, de toda la prueba de la cual intente valerse.
Eso lo van a encontrar en el artículo 332, que es la documental en el proceso ordinario, y después van a encontrar normas como el 484 y el 496 para los procesos sumario y sumarísimo respectivamente. Hasta acá lo esencial de la demanda. Después hay capítulos que pueden estar o que pueden no estar, como por ejemplo la citación de terceros. Este sería un lugar oportuno donde pedir la citación de alguien que hasta ahora es ajeno a la litis, como una compañía aseguradora, por ejemplo, o un garante, en sentido amplio, ¿no? Puede ser un fiador, un garante de evicción. Sería un momento, un segmento también para consignar la citación, perdón, el pedido de alguna medida cautelar. Ya dijimos que son raras en los procesos de conocimiento, pero bueno, si digamos lo amerita, iría acá. Porque fíjense que no están dispuestos de manera arbitraria el orden de cada uno de los capítulos de la demanda. Siguen una estructura lógica, tiene forma de silogismo. Carlo Carli, ya les hablé de Carlo Carli, que es un seudónimo de un autor que se llama Díaz, habla de que toda demanda bien redactada responde tres preguntas. Responde quién, qué y por qué. Y si nosotros ponemos la lupa todavía más, vamos a encontrar que tiene forma de silogismo, ¿no? Donde la premisa mayor está dada por los hechos, la premisa menor está dada por el derecho, y esa suerte de conclusión está dada por la pretensión, ¿no? Dados los hechos A, B, C, y en función de que la norma tal dice tal cosa, tengo derecho a esto. Entonces, tiene una estructura lógica. Bien, finaliza con un petitorio, la demanda, 330, inciso 6. No se la confundan con la pretensión, porque eso sí es confuso cuando uno lee el código. Está la pretensión, que es la cosa demandada con toda exactitud, y después habla de la petición en términos concretos. No es lo mismo, es parecido, pero no es lo mismo. La diferencia está en que el petitorio contiene como una suerte de resumen de todo lo que se pidió en la demanda. Todo, o sea, la pretensión y todo lo demás. Fíjense que uno en la demanda pide que se tenga agregada la documental, se tenga por constituido los domicilios, denunciado el real y constituido el procesal. Ese es el petitorio, un repaso de todo lo que nosotros fuimos solicitando a lo largo del escrito. Fíjense que va a ser la pretensión y mucho más. Típicamente se me tenga por parte, se me tenga por denunciado el domicilio real, constituido el procesal, se me tenga por abonada la tasa de justicia, se tenga por abonado el bono de la ley y el anticipo previsional, se tenga por autorizado a mi colega fulanito de tal, se haga lugar a la pretensión con imposición de costas. Fíjense cómo es todo un compendio de lo que se fue solicitando a lo largo del escrito. El cierre es con las firmas, ahí hay que ver si es un caso de patrocinio o de apoderamiento. Si es de patrocinio, firma el cliente y firma el abogado o abogada. En este caso va a ser firma hológrafa en soporte de papel, que después se escanea y se sube la copia digital. Y en el caso de los que litigan con apoderamiento, firma solo el abogado o abogada digitalmente. Y ahí termina. Vamos a dejar acá, chicos. Vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos de contestación de demanda, cómo es el traslado, que tiene, digamos, ahí algunas particularidades, pero las vamos a charlar con mayor precisión en el encuentro que viene. Por hoy vamos a dejar acá, y bueno, les encomiendo por favor que si tienen dudas o consultas, las vayan anotando y las vamos solventando en los primeros minutos del miércoles que viene. ¿Les parece? Listo, profe. Perfecto. Bueno, les mando un saludo grande y después mandamos también el segundo trabajo práctico.
Se los publico en el Gracias. Classroom. Chau, chau. No, me chau. llegó el mail. ¿Llegó? Bien, bueno. Después, si a alguien no le llegó, mañana me escriben en el Classroom. Abrazo grande.